Saludamos a Masha Gabriel. Hola, Masha. Hola, muy buenas, Radio Sefarad, ¿cómo estáis? Encantados de hablar contigo y de que te escuchen, que recuperen las reflexiones en forma de artículos o de trabajo informativo, de esclarecimiento que hacéis todos los compañeros de Revista de Medio Oriente. Es un placer que compartáis con nosotros este trabajo, con Radio Sefarad y con nuestros oyentes. Y comenzamos cuando quieras, Masha. Pues te digo que el verdadero placer y el agradecimiento es nuestro que nos deis esta plataforma para poder hablar un poco de lo que consideramos que es uno de los grandes males yo iba a decir de este siglo, pero no solamente de este siglo, sino de del siglo anterior también, y que es toda esa manipulación mediática. Las informaciones que no serán correctas, las informaciones que esconden, que ponen luz sobre ciertos aspectos pero oscurecen otros, de manera que la noticia que llega siempre a medias, tergiversaciones, manipulaciones, omisiones, etcétera. Tenemos varios casos. Por ejemplo, una de las grandes omisiones a las que estamos asistiendo últimamente, lo hemos visto mucho en ABC y El País, que son grandes medios, por ejemplo, cuando hablan de las víctimas de la marcha del retorno, siempre hablan de 160 manifestantes han muerto, que los francotiradores israelíes han matado a 160 manifestantes, pero una de las cosas que no explican ninguna es que muchísimos, una mayoría de ellos, según el Centro Meir Amit, eran miembros de grupos terroristas como Hamas o Yihad Islámica, incluso reivindicado por ellos. Estaban intentando tomar la frontera, infiltrarse, que todo eso es una información que se oculta. Por ejemplo, el ABC me gustaba mucho cómo lo planteaban, dice, los francotiradores israelíes han matado a 160 manifestantes y hay miles de heridos. También se han producido escaramuzas entre milicianos y soldados. Es decir, una gran parte son esas escaramuzas. Entre las escaramuzas, por ejemplo, tenemos también el asesinato de un soldado israelí. En fin, que todo es una ocultación, es una manipulación, son medias verdades. De hecho, tenemos que hablar también, eso también lo ha hecho Radio Televisión Española, pero tenemos que hablar del país. El país está llegando, francamente, a unos límites de propaganda que es llamativa. Desde por ejemplo, un artículo ahora que hace poco salía, en la que entrevistan a un activista palestino, Badi Dweik, que dice que una gran parte de Palestina está siendo utilizada para el establecimiento del Estado ocupante. En fin, el artículo se titula El último cámara de Hebrón, y es pura propaganda. No hay una contraparte, no hay otra voz que explique nada. No ponen en contexto, hablan del apartheid israelí sin comillas, incluso sí, en el titular lo ponen con comillas, pero luego ya incluso lo quitan, ponen como ejemplos no explican quién es esa persona, no explican que en Hebrón, primero, borran completamente el vínculo histórico de los judíos con Hebrón. Que, por cierto, algo muy interesante es cada vez que los medios hablan de la explanada de las mezquitas, explican que es el tercer lugar más sagrado del Islam. Muchas veces obvian que el Monte del Templo es el primer lugar más sagrado del judaísmo, pero bueno, independientemente de eso, nunca cuando se habla de Hebrón se explica que es el segundo lugar más sagrado del judaísmo. De Hebrón se habla solamente para situarlo como si fueran una ocupación, hablan de apartheid en Hebrón, de que los palestinos no pueden ir por una calle, y es cierto, los judíos no pueden ir por todo el resto de la ciudad, lo tienen prohibido. En el 29 hubo un pogromo en el que se masacró a los judíos, los soldados británicos no hicieron nada. En 1931 hubo unas 35 familias que volvieron a sentarse en Hebrón, pero viendo que iban a ser otra vez masacrados, se los llevaron, y desde entonces la población judía quedó completamente borrada.
Esto hay que entenderlo. Es una de las primeras, la primera parte que está entre las 4 ciudades sagradas del judaísmo, es una de los primeros asentamientos, si no el primer asentamiento, y ahí es de la ciudad de la que estamos hablando. Pero eso nada te lo explican. Digamos que en todo momento, cuando se te habla de Hebrón, y más en este artículo, se está desvinculando completamente la relación entre el judaísmo y esa tierra, al margen de que las cosas que dice son manipuladas, no explican, los controles son para proteger a los judíos que viven en Hebrón. En fin, tenemos un artículo donde recuperamos algunas cuestiones sobre Hebrón si a alguien le interesa en nuestra página. Pero el país es que no solamente eso, ha llegado a un nivel, publicó un artículo sobre startups, en la sección primera línea, habla de la emprendedora Gada Ibrahim, y el titular es Ser empresaria bajo la ocupación, mi startup en Gaza. Desde 2005 que Gaza no está ocupada. Sin embargo, el país sigue vendiendo en titulares, ha sido alertado, por redes sociales, por otras líneas, por otras vías. Ahí sigue el titular porque no importa, porque obviamente ya no estamos hablando de realidad, no estamos hablando de verdad, no estamos hablando de periodismo, estamos hablando de propaganda, como hemos podido ver en el editorial que publicó el 14 de agosto, donde hablan de Trump golpea a los palestinos y hablan del recorte de la aportación de Estados Unidos a la agencia, a la UNRWA, que dice que amenaza servicios básicos. Pero es interesante porque es un artículo, un editorial donde no ponen ni una sola vez, en mínima duda la labor de la UNRWA. Ni siquiera un pequeño llamado a que mejore en algo. Y sin embargo hay muchísimo que reprocharle a la UNRWA. De hecho, el UN Watch, que es una organización que monitorea lo que pasa en las ONGs en la Unión en la ONU, documentó todo lo que es la incitación de la UNRWA en las escuelas, la incitación al odio. Hay un informe enorme. Hay, de hecho, varios informes que explican de qué manera la UNRWA está fallando. Ya, si queremos, esto lo podemos guardar para un capítulo aparte, podemos hablar de la UNRWA. Sería muy interesante, sí. Pues si quieres la semana que viene podemos hablar de ello. Pero en este caso, a mí lo que me llama la atención es que el país en su editorial no pone ni siquiera a lo mejor sí mejora un poco, nada. No hablan ni una palabra de la corrupción de los líderes palestinos, de la desviación de la ayuda internacional que hace Hamás para mantener el conflicto y además para llenarse los bolsillos, porque cuando ves a los líderes de Hamás no lo están pasando muy mal. No hablan de la incitación al odio, no hablan de la persecución a todas las disidencias, no mencionan nada, eso no golpea a los palestinos. Hablan también de los supervivientes que tuvieron que abandonar las casas por el nacimiento de Israel. No fue por el nacimiento de Israel, fue por las guerras iniciadas inmediatamente después por 5 países árabes con el fin de eliminar a todos los judíos. Eso es lo que provocó la Nakba. Tampoco, obviamente, cuando hablan del bloqueo mencionan Egipto. No hay una sola explicación de por qué lo hizo la administración americana, cuando en otros medios sí hay. Y de hecho han dicho que se restaurará en función de las mejoras que vaya haciendo la UNRWA, y que otros países tienen que colaborar más y que no tiene por qué Estados Unidos aportar todo. Y para mí lo más interesante de todo el editorial, que es donde nos da un poco la nota en la que está jugando ahora mismo el diario El País, termina el editorial, que parecía un análisis, aunque no hubiera ningún rigor analítico, pero jugaba al análisis, y terminaba el editorial diciendo: durante 70 años los refugiados palestinos no han dejado de pasar de padres a hijos las llaves de las casas que debieron abandonar en la Nakba. O sea, el llamado a la emoción. Jugamos al análisis, pero lo único que estamos haciendo es emocionar, porque esa es la clave de toda esta propaganda anti-israelí. Alejar a la gente del frío análisis, porque el frío análisis mostraría que las cosas son diferentes, y llevar a un campo donde la emoción
se maneja a través de tópicos, a través de mitos, a través de figuras que no terminan de estar clarificadas, pero no importa, porque la emoción no hace un trabajo analítico, con lo cual todo se puede vender a través de eso. Nosotros nos emocionamos, Masha, con lo que nos cuentas, porque al menos hay gente que nos enseña a los lectores y a los receptores de las informaciones de los medios de comunicación a saber y a discernir. Es el trabajo que hacéis desde Revista de Medio Oriente. Sabemos que no debe ser nada fácil, que diariamente me imagino estáis llamando a los responsables de estos editoriales o de estas informaciones. Bueno, pues nos ayudas a ver en estos artículos que literalmente beberán muchas personas y seguirán pensando en maniqueísmo, en blanco y en negro. Bueno, pues que al menos los oyentes de Radio Sefarad tengan esa otra perspectiva con análisis y no solo con emoción. Pues sí, yo os agradezco otra vez por darnos esta plataforma. Ojalá fuera simplemente la emoción. También podemos ver información falsa. Sí. Las famosas fake news que tanto denuncian los medios y que ellos mismos están fomentando a través de cosas como la ocupación de Gaza. Muchísimas gracias, Masha, y hasta el próximo programa. Gracias a vosotros y hasta la semana que viene.